Nacido en Colombia en 1948, Pedro Alonso López inició su camino como asesino a finales de la década de los 60, cuando mató otros prisioneros después de que estos abusaran sexualmente de él. López había sido encarcelado por hurto, pero este momento es el primero del que se tiene registro de su actividad como homicida. Cuando un día salió de prisión en el año de 1978, comenzó a recorrer pueblos y ciudades en Perú. Un día, Pedro Alonso López fue capturado por miembros de un pueblo ayacuchano, quienes lo querían enterrar por intentar secuestrar a una niña del pueblo. Despojado de todas sus prendas y a punto de ser enterrado, un misionero logró convencer al pueblo de que lo denunciaran y lo entregaran a la ley. Sin embargo, por no contar con la nacionalidad peruana, solo fue deportado a Ecuador. En Ecuador, el monstruo de los Andes comenzó a repetir un patrón similar: viajar por distintas regiones, no solo en el país que había sido deportado, pues también visitaba localidades en Colombia. Las autoridades pronto notaron que hubo un crecimiento significativo en desapariciones. El perfil de las personas desaparecidas era de mujeres jóvenes y menores. Sin embargo, relacionaron esto con el aumento de la trata de personas, especialmente de mujeres, pues no se pudo exponer el caso hasta el momento en que una inundación desenterró cuerpos de las víctimas de jóvenes. Solo así pudieron determinar que los cuerpos habían sido escondidos por alguien. Un día la policía de Ecuador recibió la denuncia de que un hombre había intentado secuestrar a una niña de 9 años en un supermercado. Sin embargo, los comerciantes lo habían capturado. Se trataba de Pedro Alonso López. Fue puesto bajo custodia de la policía y no respondió preguntas en el interrogatorio. Fue su padre quien consiguió que confesara. Declaró que había asesinado mujeres en Colombia, Perú y Ecuador. La cuenta, según López, aumenta a más de 300 víctimas. No se pudieron confirmar todos los casos, pero en 1980, Pedro Alonso López fue sentenciado a prisión. En 1994 fue entregado a Colombia para ser internado en un hospital mental y en 1998 fue declarado sano y puesto en libertad. Después de esto, desapareció. Esta persona, aún desconocida, aterrorizó el sur del estado de California en los Estados Unidos en 1979 y 1986. Nunca fue capturado. Lo que se sabe de él es que durante sus tiempos de actividad confirmada, actuó con violaciones y asesinatos contra sus víctimas. La información que se tiene de este personaje es muy limitada. Fue descrito como un hombre atlético en sus 20 años. Actuó con violaciones y asesinatos contra sus víctimas. La información que se tiene de este personaje es muy limitada. Fue descrito como un hombre atlético en sus 20 años que atacaba a parejas mientras dormían en su propia casa. Fue en 1979 que sucedió el primer asesinato con el modus operandi característico del asesino, aunque más adelante cambiaría. Se encontró al Dr. Robert Offerman y a la doctora Debra Alexander Manning, de 44 y 35 años, respectivamente, muertos en su casa. Encontraron marcas de que fueron atados y de que el asesino llevó a su perro. De nuevo en 1980, Charlene Smith y Lyman Smith fueron víctimas del verdadero acosador de la noche. Encontraron que el asesino entró a la casa y los ató cuando dormían, violó a la mujer y ambos los mató con una pistola. A pesar de que los vecinos escucharon los disparos, ninguno se alertó. La policía en California no tenía idea de quién era el asesino más allá de las descripciones que los sobrevivientes habían dado, por lo que las únicas pistas eran los retratos hablados. Sin embargo, en el 2016, 30 años después de que se perdiera pista de sus actos, consiguieron avances sobre su apariencia física y testimonios de víctimas que fueron publicados. Además, agregaron una recompensa para quien ayudara a capturarlo. Los crímenes relacionados con este asesino ascienden a 6 ataques homicidas y un intento fallido. Pero no acaba ahí. Durante las investigaciones, encontraron pistas genéticas de este asesino. Al procesarlas, descubrieron que los residuos genéticos coincidían con otro criminal,
un violador que había atacado sexualmente a casi 50 víctimas. El descubrimiento ayudó a delimitar la zona geográfica donde vivía y a conocer mejor su apariencia física. Sin embargo, esto no ayudó a que se lograra capturarlo. A pesar de que se llevaron a cabo un interrogatorio y distintas personas fueron señaladas como sospechosos, ninguno puede ser vinculado con certeza con los crímenes, pues hoy en día este asesino y violador sigue en libertad y no se sabe dónde está ni si sigue actuando. En el año del 2010 fueron descubiertos los cuerpos de 4 mujeres. Se sabía que se había denunciado a las mujeres que estaban desaparecidas. Encontraron distintos rasgos comunes en las víctimas que fueron encontradas en la playa de Gilgo, en el estado de Nueva York. Las 4 habían ofrecido sus servicios sexuales a través de la plataforma web Craigslist y todas murieron de forma similar, estranguladas. El asesino, después de matarlas, las llevó a esa playa en unos sacos de arpillera. Pero el asunto no terminó ahí. De nuevo, en marzo y abril del 2011, se encontraron los restos de otra persona. Sin embargo, en esta ocasión, se cree que el hombre era travesti y daba servicios sexuales, mientras que la menor, de menos de 2 años, fue vinculada genéticamente con una de las mujeres. La escena delataba la misma situación, estrangulación, y luego los cuerpos fueron movidos en el mismo tipo de sacos a la playa, a unos cuantos kilómetros de donde encontraron las primeras víctimas. En la misma área de Gilgo, cuando encontraron el segundo conjunto de víctimas, también dieron con un cráneo. En el año 2003, una sexo servidora llamada Jessica Taylor fue reportada como desaparecida. Ese mismo año encontraron evidencias de que había sido asesinada, pero no se habían encontrado su cabeza. El cráneo que encontraron en el 2011 resultó ser de ella, por lo que pudieron identificar a una de las 6 víctimas que se encontraron entre marzo y abril del 2011. A este feminicida desconocido se le han atribuido nuevamente más víctimas, algunas de años anteriores, pues se le ha vinculado por casos similares a los de Jessica Taylor. Cuerpos de víctimas han sido parcialmente desmembrados, cuyos miembros son encontrados años después en otras áreas. Las víctimas de este asesino han sido halladas desde el año de 1996 hasta el año 2016. Este criminal suele buscar mujeres que ofrecen servicios sexuales, muchas veces por internet. Su identidad solo ha sido tema de especulación. Se cree que tiene entre 20 y 40 años y que es un hombre blanco y que conoce muy bien el sur de la costa de Long Island.